noches, Nelson. ¿Quedó consagrada la impunidad ayer en el voto de la Cámara, sí o no? Yo creo que la impunidad ya estaba, Nelson. Los jueces dejaron en la impunidad debido, y si ayer se lo excluía, debido se iba a su casa. Fue una maniobra política, lo ratificó Carrió el día de hoy, cuando en lugar de exigir que la justicia avance contra debido, dijo que hay que votar a Cambiemos para que tenga más diputados. Fue una maniobra electoral, pero también más profunda, porque detrás de esto están tapando la situación que viven los trabajadores y que después de las elecciones vienen por todos los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos la responsabilidad de debido, ha sido una pieza clave en un esquema de corrupción que benefició incluso a las empresas del propio presidente, ¿no es cierto? Pero no hay que usar este caso para violentar las garantías constitucionales. La justicia debe llevar a debido donde corresponde y allí deberemos discutir el desafuero de debido para que efectivamente la condena que pueda tener se haga efectiva. Yo creo que lo importante justamente es sacarle el nombre propio a esto, porque me parece que es mucho más grave lo que pudo haber pasado ayer si el resultado era otro. Lo que pudo haber pasado es que se iba a consolidar un avasallamiento institucional. Ese es el punto. Me parece importante tener en claro lo que pone sobre la mesa, lo que se pretendía hacer en el Congreso de la Nación, en uno de los poderes del Estado, que tiene que funcionar para consolidar la democracia minuto a minuto y día a día. Por un lado, una maniobra clara de distracción, que tiene que ver con una realidad que el Gobierno Nacional no quiere hablar y no quiere poner sobre la mesa, una realidad que tiene que ver con lo que nos pasa a cada uno de los argentinos minuto a minuto, cuando estamos en nuestra casa y llega la factura de luz, cuando tenemos la heladera vacía, cuando no llegamos a fin de mes, cuando tenemos un trabajo y tenemos miedo de perderlo. Una clara maniobra de distracción por un lado. Por otro lado, una especulación electoral, porque claramente no obteniendo el resultado que pretendía obtener en la sesión de ayer, ahora el discurso es: necesitamos más de los nuestros acá adentro para esto otro. Falso, necesitan más de los de ellos para justamente avanzar en este modelo de ajuste que tiene proyectos de ley, que si llegan a tener más de los de ellos, como dicen, adentro del Congreso de la Nación, lo que van a hacer es profundizar lo que nos está pasando con una flexibilización laboral, por ejemplo, como la de Brasil, que está en carpeta. Y por otro lado, por último, quiero decir que tiene que ver con la consolidación de lo que fue la estafa electoral del gobierno de Mauricio Macri para sus votantes, porque demuestra el claro y poco compromiso republicano que tiene, tanto que dijo que venía a salvar y a defender la República. No podemos regalar la República como se pretendía hacer ayer. Mira, yo creo que el debate de ayer fue muy revelador. Fue quién está dispuesto a avalar, y yo creo que hay que hacer nombres propios. Avalar a que es el ministro y el actual diputado con más causas abiertas en la historia de la Cámara de Diputados por temas de corrupción, como es el exministro Devido, más de 100, algunas con un estado procesal muy avanzado y cuestiones muy graves, como la tragedia de Once, y por lo tanto hay que hacer nombres propios, no hay que contarlo Devido, hay que mostrarlo. Y ayer Devido lo dijo claramente en su defensa, que no fue defensa, realmente nadie en el debate lo defendió, pero él tampoco lo defendió, dijo: yo me hago responsable. Es decir, él se hizo responsable de sus 12 años como ministro, se hizo responsable de los bolsos de López, que era su segundo, se hizo responsable de Jaime y de la tragedia de Once, se hizo responsable de Schiavi, se hizo responsable de sueños compartidos, de no haber construido las viviendas que el Estado financió y que nunca se hicieron, se hizo responsable de todo eso, y por lo tanto eso solo ya enmarcaba la posibilidad de poder aplicar lo que establece la Constitución en el artículo 66, la posibilidad que le da a los pares, tanto senadores como diputados, de poder excluir a un miembro cuando se considera que no reúne las condiciones de dignidad que debe tener un diputado o un senador. Perdón, una consulta. Vos hablaste ahora, déjame terminar. Te quería hacer una pregunta nada más. A ver, cuando se dice, quiere decir que acá avanzamos contra la institucionalidad, aplicamos un artículo de la Constitución. Mayor institucionalidad que aplicar la Constitución no hay. Por lo tanto, por más que le queramos dar vueltas, un ataque a la institucionalidad, que era inconstitucional, la realidad es que el artículo 66 está en la Constitución desde el año 1853. Es más, está desde 1819, que fue la primera Constitución que nosotros tuvimos. Ya había un artículo que habilitaba a los representantes a excluir a una persona. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que era aplicable el artículo 66 del diputado Devido, y ayer quedó claro quién estaba dispuesto, por más que le demos un giro discursivo, de querer proteger a Devido, y creo que en ese marco no solamente podemos incluir a Frente para la Victoria, sino también, por ejemplo, a la izquierda, que terminó avalando a Devido. No, de ninguna manera. Ninguna manera. Navarro. Sí. No,
No, yo algunas cosas comparto, otras no. El debate es un debate que busca distraer sobre lo que pasa en la realidad. Yo hoy a la mañana estuve en San Justo, ayer en Tapiales, hoy a la tarde en Cañuelas, recorriendo centros comerciales, y la preocupación de los comerciantes, de los vecinos es otra. Ayer, por ejemplo, en un restaurante me decía, nosotros hacíamos hace un tiempo 50 cubiertos al mediodía, 70 al mediodía, 50 a la noche. Ahora hacemos un promedio de 5 cubiertos por día. La gente está desesperada. ¿Eso significa que no hay que tratar la corrupción? No, todo lo contrario, pero hay que tratarla con seriedad, no en marco de un circo. Lo que pasó ayer fue tratar de tapar el sol con la mano para distraer. Incluso algunos funcionarios me lo han dicho del gobierno, estamos zafando con disculpe la expresión eso, con este quilombo porque no podemos hablar de la economía. Nuestros candidatos no pueden ir a la calle a hablar de la economía. Entonces es una maniobra electoral. Debería pedir licencia. Nosotros no votamos a favor de separarlo. Pero la verdad que no me gustó el festejo. Hoy una señora en Cañuelas, Julia, me dijo, la verdad que me dio vergüenza. A mí también. Yo no digo que Devido sea culpable o inocente, que lo pruebe la justicia. Pero él, Cristina Fernández de Kirchner, le debió haber pedido que pida licencia, porque este debate de Devido, donde ellos aprovechan esa situación para pelearse con el pasado, en un debate de corrupción, donde unos dicen somos perseguidos y otros ustedes son todos corruptos, ni una cosa es cierta ni la otra tampoco. Acá la corrupción es estructural y empieza en los grupos económicos. Porque si a mucha gente le falta, son informales y no tiene sueldo, o el sueldo no le alcanza, no tiene un plato de comida para poner en la mesa, y a otro grupo minoritario le sobra plata, es porque algo falla en Argentina. Entonces, sería bueno que discutamos la corrupción en serio, tomándola como estructural, y nosotros, que yo fui parte del gobierno de Cristina y de Néstor 12 años, me hago cargo de los aciertos y también de los errores. Y tenemos que reconocer que hubo corrupción, pero yo no voy a decir este es culpable o no si la justicia no lo dice. Entonces separarlo es violentar la Constitución. Pero discutamos la corrupción en serio. No podemos hacernos lo distraídos y no hablar, y que Devido pida licencia y se vaya a su casa, porque este debate no le sirve a la gente. Este Congreso debería estar trabajando para resolver el problema de la inseguridad, de la pobreza, el problema de los salarios, y no es una discusión de políticos. Más es funcional a eso porque está buscando un votito. La elección dentro de 13 días viene y al otro día hay que volver a dar la cara, y nuestra obligación es resolver los problemas de la gente. Wolf. Sí, yo digo, dicen que no se puede hablar de economía y se puede hablar de economía. Digo, antes no se podía hablar de economía. Pregúntele a Todesca, que decía que había inflación y le hacían una demanda penal. Pueden hablar de economía todo lo que quieran, ahora estamos hablando de corrupción. En otro momento, sí, nos ha invitado muchísimas veces, hablamos de economía. Entonces, se puede hablar de economía, pero hablamos de corrupción. Hablan de constitucionalidad. Justamente en un artículo consagrado en la Constitución Nacional. Y nosotros, hoy, no salimos a decir que se vulneró la Constitución. Salimos a decir que ayer se puso sobre la mesa quién estaba a favor de luchar estructuralmente contra la corrupción. No solamente con nombres propios. Porque Devido no es solo Devido. Devido ayer, usted tendrá su concepción acerca del mensaje que dio Devido. Devido dio un discurso para propios. Devido dio un discurso para la mafia. Devido le habló a los gobernadores, le habló a los intendentes y le habló a su gabinete. Y la corporación que sostiene la mafia, no digo que todos los que aprobaron sean mafiosos, porque hay muchos que son cooptados por una historia de este espacio que protege muchas veces mafiosos. No defendieron a Devido en ningún momento. Lo que hicieron fue poner en tela de juicio la constitucionalidad de un artículo. No solo que es constitucional, sino que ustedes saben perfectamente que incluso aquellos gobiernos a los que ustedes pertenecen a su espacio, lo utilizaron. Yo hace unas horas tuiteé la destitución del diputado Cataño en el año 1949 por criticar al expresidente Perón en aquel momento. Entonces, esto se utilizó y nosotros llevamos la constitucionalidad y la política a la mesa. Y es mentira que es un tema económico. Nada más y termino y seguimos conversando. No es un tema solamente económico. El tema económico es la política. Porque la corrupción va a seguir si los políticos y los jueces saben que nadie tiene castigo y que si un hombre que fue responsable de que no haya cloacas en la provincia de Buenos Aires, de que se inaugure un tren en Río Turbio por 300 millones de pesos por un solo día para la campaña y un montón de otras cosas, sigue libre,
no va a haber ningún convenado y en la provincia de Buenos Aires va a seguir habiendo hambre. Yo quiero sacar el nombre propio, como decía al principio, y quiero que sepan que para mí es fundamental, y me parece que estamos de acuerdo en esta mesa, que tenemos que tener tolerancia cero a la corrupción del pasado, a la corrupción del presente y a la corrupción del futuro, y que toda la corrupción se medida con la misma vara. Por un lado eso, entonces ahí hablamos de corrupción. Listo, ¿estamos de acuerdo con esto? Ahora hablemos de la realidad, que ni siquiera tiene que ver con la economía, con la macro, la micro, con las cuestiones técnicas, tiene que ver con cuestiones muy básicas, de la vida cotidiana, de todos los días, de esto que cómo cambió y cómo me cambió, por ejemplo, a mí, que soy una persona de clase media, con trabajo, que trabajo de mi profesión y que soy una privilegiada, Nelson, de tener las posibilidades que tengo, y a mí me cambió mi situación en lo cotidiano. A mí me cambió esto de que me voy de mi casa y apago la estufa, que terminé comprando cosas en un mayorista. Lógico, y no, a mí me cambió esta realidad. Sí. Digo, y de esta realidad tenemos que hablar, porque en esta elección lo que se está jugando, y por eso es muy importante esta elección de medio término del gobierno de Mauricio Macri, es el plebiscito que se tiene que hacer a ver si la gente le está pasando bien o la está pasando mal. Lo que no entiendo es tolerancia cero, integrarse la lista del kirchnerismo. A mí me parece que ahí tenés un problema de valores, digamos. El gobierno más corrupto en la historia de la Argentina. El gobierno que ya fue plebiscitado en el 2015. Me parece que si vos tenés tolerancia cero, me parece que no, disculpame, con todo respeto te lo digo, no deberías integrar una expresidenta que tiene causas tan graves, que tiene a la hija con un depósito de 5 millones de dólares, con los hoteles de OTESUR, los hoteles en Calafate. Se está investigando realmente todo. Que vos digas tolerancia cero, integres esa lista, me parece que hay ¿está en manos de la justicia todo eso, sí o no? Sí, por supuesto, como corresponde. Hay una presunción de inocencia y no hay ninguna condena firme por ahora. Cuando haya una condena firme... Bienvenida a la política, lo que estábamos hablando fuera de cámara. 20 años tardan los procesos. Todavía lo tenemos sentado a Carlos Saúl Menem, que está condenado por tráfico de armas. No, y que ahora es candidato del kirchnerismo en La Rioja, recordémoslo, ¿no? Menem, digamos, tanto que lo quisieron hablar de los 90 en el kirchnerismo, hoy Menem es de vuelta candidato del kirchnerismo en La Rioja. Mire, Nelson, a nosotros nos divide con Debido una línea de sangre, porque Debido es parte del entramado que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreira, y no por eso vamos a avalar que se violenten las libertades democráticas o se violenten las garantías constitucionales, ¿no es cierto? Y además Debido, cuando asumió, tenía las mismas causas que tiene ahora, y el oficialismo lo colocó nada menos que en la Comisión de Energía como presidente. No es cierto. ¿No es cierto? Y ahora se han aliado para defender las represas de Santa Cruz. Fue Aranguren y Debido a la misma audiencia pública a decir que hay que hacer esas represas, que son un monumento de la corrupción y de la contaminación y del impacto ambiental que van a generar, ¿no es cierto? Y Carrió, que se arrogan, así como se arrogaron ellos ayer, la vara de la moral para determinar quién puede o no puede ser diputado, denunció hace 2 meses que hay funcionarios de este gobierno que encubren a Debido. Y ayer habló 20 minuos y no dijo quiénes son esos funcionarios. ¿Quiénes son esos? Si es blanco o negro, como dice Carrió, Carrió está del lado de los que encubren a Debido. Vamos a hablar con hechos concretos respecto a algunas cosas que no son ciertas que él dijo. Las comisiones se dan por partido. Le tocó al FPV y lo puso a Debido, número 1. Debido, pero ustedes lo votaron. Se vota el presidente Debido sí mintió haciendo uso de los fueros. Por eso vulneró la honorabilidad. Mintió, ¿sabe cómo mintió? Dijo que no estaba, lo dijo cuando presentó, firmado de puño y letra, que él no estaba acusado de coima. Por ahí él no sabe que coima y cohecho es lo mismo, tiene 5 acusaciones de coima. Y dijo que él no había utilizado nunca los fueros para evadir la justicia. Y él presentó un escrito para que no sea allanado su departamento. Así que y ustedes demoraron tratar el allanamiento, demoraron 60 días y nosotros presentamos en ese momento un proyecto para el desafuero. Vos sabés que en la calle la gente dice que le da vergüenza lo que hicieron. La única verdad es la realidad. Vos sabés, lo conocés muy bien al general, he escrito libros sobre él. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que vos podés decir que no podés decir que defendés a los trabajadores y después terminás avalando a un diputado y a exministro que se robó la plata de la gente para resolver problemas muy graves que hoy la Argentina no tiene. Defendiendo la institucionalidad. Y vos no podés decir que defendés, que luchás contra la anticorrupción y terminás avalando a un diputado. Esta es la realidad. Ayer hubo 95 diputados que apretaron el botón por el no y avalaron a alguien que se robó la plata de la gente que se podría haber utilizado, por ejemplo, para que no haya chicos que tengan que cruzar nadando un río para llegar a la escuela porque no se lo Además, si no fuera
se llevó la plata de la gente y tenemos hoy un 45% de la población sin cloacas. Entonces, esta es la realidad. Me preocupa a mí. Claro, vos querés hablar de Debido, pero no querés hablar de Duhovne. Usted escucha este debate, ¿no? Y hay muchísimas personas que nos están mirando. ¿Qué expectativa pueden tener de nosotros, de los políticos? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Quién es menos...? Déjame hablar, ser respetuoso. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Quién es menos corrupto? A ver, Aranguren, Debido, van junto a Santa Cruz, Lázaro Báez, Calcaterra. ¿Por qué no construimos un debate en serio, con leyes, iguales, con disposiciones para combatir la corrupción estructural en serio? Yo no creo que todos los políticos sean corruptos. Sí. Yo no creo que todos los gobiernos sean corruptos, pero que hay funcionarios corruptos, seguramente. Quiero que la justicia lo investigue. Pero si hubiera, en vez de esta pelea, una decisión en serio de ir a fondo, le voy a dar un caso que es paradigmático, que lo hablamos la otra vez. A López se lo encontró con 9 millones de dólares, ¿cierto? Que dijo que eran de la política. La justicia no debería investigar quiénes son los empresarios que articularon con López esos hechos y probar y meter preso definitivamente si comprueban esa responsabilidad. ¿Por qué no lo hace? Entonces digo, la justicia, ¿qué va a esperar? Nosotros ahora en el Congreso resulta que determinamos quién es culpable y la justicia, lo dijiste vos y coincido, 20 años una causa, así no tenemos destino. Peleándonos no resolvemos nada. No, y seguimos alejando la política de la realidad. Perdón, y la corrupción acá es estructural. La justicia... Cuando Carrió dijo que los supermercados ponen cualquier precio robándole a los usuarios, a las personas que van a comprar, eso es un hecho de corrupción. ¿Por qué no lo investigamos? Por eso recuerdo que el jefe de López era Debido, ¿no? Dos cosas. La justicia es la justicia que tenemos de 30 años de mayoría en el Senado peronista, que es el que valida los pliegos. Número uno. Número dos. Lo que quiere la gente es que nosotros debatamos en la política. Ayer se debatió en la política. Ayer no se puso en tela de juicio la constitucionalidad. Ayer no se puso en tela de juicio la República. Ayer funcionó la República. No. Ayer fuimos los representantes del pueblo a decir, nosotros tenemos esta valoración de la moral. Y hubo 92 que dijeron, nosotros tenemos esta valoración de la moral. Y se va a ver traducido en lo que va a pasar en las elecciones. Waldo, lógicamente, porque la gente tiene que saber a quién vota. Los candidatos de Odebrecht, de los Panama Papers, de Duhovne, que se llevó el 75% ¿por qué no lo llevas a la Cámara de Diputados? ¿No tenés algún diputado de su riqueza afuera? Ustedes determinan la moral. Ustedes votaron a Debido después de haber levantado las manos en contra de Mariano Ferreira. No votamos a Debido. No uses a Mariano Ferreira, porque Mariano Ferreira, nosotros hicimos justicia y metimos preso a Pedraza y ustedes estaban en su casa sin siquiera pronunciarse por ese problema. Fueron cómplices. Una cosita. ¿Sabes lo que quiere la gente? No fuimos cómplices de nada. Yo lo repudié, estás equivocado. Y hasta voté en la legislatura el repudio al crimen. Nosotros vamos a luchar por justicia para que Debido sea condenado por la cabeza. No todos somos iguales, ni cuando el chino quiere igualar a Aranguren con Debido, ni vos, no todos somos iguales, no te equivoques. Yo lo que estoy diciendo no quiero igualar a nadie. Digo que me da vergüenza que discutamos quién es menos corrupto. Tenemos que discutir quiénes somos honestos. Perdón, ¿sabe lo que quiere la gente? Yo no voy a ser el intérprete de la gente. Que resolvamos los problemas. Ustedes como oficialismo y nosotros como oposición. No quiere que discutamos así. Porque esto es una pérdida de tiempo y aleja a la sociedad de la política. Y cada vez que... ¿Sabes por qué hay un 60% de personas que no saben a quién van a votar? Porque están enojados con la política. La gente no quiere más impunidad, Chino. No quiere y lo que la gente quiere que el que cometa un delito que el salario le llegue a fin de mes, sufra las consecuencias. Que el trabajo lo tenga seguro, que haya un plato de comida en la mesa, que no tengas temor cuando vas a tu casa y que no te roben o te maten. Y nuestra responsabilidad es resolver los problemas. Seguimos discutiendo cosas de políticos, discutamos las cosas de la gente. Coincido en que hay que debatir las cosas de la gente y la realidad, que me parece que es lo importante en esta elección, pero les quiero hacer una pregunta a ustedes, porque en realidad si esto no es una especulación electoral lo que se hizo ayer, si no es una maniobra distractiva, si no coincide justo, ¿por qué se acordaron recién en este momento y no antes de que asumiera Julio Debido? Porque es la misma persona. Te voy a responder. Los primeros proyectos que presentó el bloque de Cambiemos de exclusión de diputados Debido son del año pasado. Y lo hemos tratado, y quisimos tratarlo varias veces en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es demasiada casualidad. Te estoy respondiendo lo que preguntaste, déjame responderte, vos lo preguntaste. Y no lo pudimos tratar porque no tuvimos el quórum, ni siquiera nos acompañó el Frente Renovador, que ahora se sumó, pero en su momento ni siquiera nos dio el quórum. Por lo tanto, esta no fue una estrategia electoral de ninguna manera. Ahora, la gente quiere que el que comete un delito pague sus consecuencias. Por supuesto, claro que sí. En la justicia y también en la Cámara de Diputados. Porque el voto popular no purifica. Imagínate que Mauricio Macri no hubiera podido asumir como presidente si no tuviera un principio de inocencia. No, que
¿Sabe qué? La corrupción, como dijo ayer la diputada Los Penato, no son el yate de Jaime. La corrupción son las zapatillas embarradas de las calles que faltan en el conurbano. Y eso faltan porque nadie va preso. A todos muchas gracias. ¿Sabe cómo empezó la fortuna de Macri? Cuando acabaron la dictadura y la estatizó. Bueno. No, digo, si hablamos de corrupción, hablemos de todo. Y la fortuna de los Kirchner fue rematando casas con la 1050. Así que hágase cargo Santa Cruz. Hágase cargo Santa Cruz. Le robaban las casas a la gente durante la dictadura. Se pelean para ver quién es más corrupto, hay que defender la agenda de los trabajadores. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. El caso debido de esto voy a hacer la reflexión final. Ya seguimos.